Vamos a pedirle a Dios que esté aquí. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de poder juntarnos, de poder acercarnos una vez más a ti, Señor, y porque podemos acercarnos con libertad. Te necesitamos, no hay nadie que no te necesite, Señor, y queremos que tu Espíritu Santo hoy se mueva con libertad, que toques cada uno de nuestros corazones, y para eso queremos estar abiertos, ser sensibles, no tener prejuicios, y que tú puedas tocar nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un trabajo en equipo. Yo voy a ir directo al grano, ¿vale? Esa es mi parte. Tu parte es estar atento, intentar identificarte y ver qué quiere hablarte Dios. Y después está la parte del Espíritu Santo, que es lo más importante. Yo soy el menos importante, ¿vale? Lo más importante es el Espíritu Santo y tu corazón. Entonces, hay como un silencio así muy frío. Podía hacer ruido así con los pies o algo. Ay, gracias. Este año ha sido un año especial, ¿no? El 2020. Algo que nos ha afectado a todo el mundo. Y prácticamente a cualquier lugar que tú vayas es algo que te acecha, ¿no? Vas al supermercado, tienes que estar pendiente. Vas por la calle, tienes que estar pendiente. Estás en el trabajo y tienes que tener muchas medidas, ¿no? Y nos ha afectado hasta nuestro modo de relacionarnos. Es muy peligroso, puede provocar la muerte y además el más mínimo descuido puede hacer que lo cojas. Puede afectar a tu futuro porque aunque no aparezcan síntomas graves mientras lo tienes, puede dejar secuelas a largo plazo. ¿Sabía a lo que me refiero, no? Al pecado, ¿no? Está claro. Pues eso es algo que estamos viviendo. El coronavirus es peligroso, pero el pecado es igual de peligroso. Puede provocar la muerte, afecta a tus relaciones con los demás. Puede tener, aunque lo pases medio bien, el pecado, a largo plazo puede tener consecuencias. Es destructivo. Y hoy quiero hablar de la parábola de la pandemia. Tenía que haber cogido una imagen con más calidad, ¿no? Que se ve ahí los píxeles, así de gordo. Y vamos allá a números 16, del 42 al 47. ¿Alguna vez habéis comido así rápido? Pues vamos a intentarlo, ¿vale? Yo no me quiero extender mucho. Comida rápida, no de baja calidad, sino de velocidad. Dice número 16, 42, no sé si tenéis vuestra Biblia o si se pone, dice, como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. Estáis atentos, ¿no? De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión y el Señor le dijo a Moisés, apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Ellos se postraron rostro en tierra y Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar. Agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos. Hacer propiciación, por si no sabéis lo que significa, como yo no lo sabía muy bien, o expiación que pone ahí, significa purificarlos y hacerlos justos ante el Señor, ¿vale? Eso significa hacer expiación. Porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y así cesó la mortandad. Esta es la parábola de la pandemia.
Ya en Éxodo, en el 1000 y largo antes de Cristo, parece que se desató una pandemia también, y esa pandemia afectó a miles, no dice el número de los que murieron en ese tiempo, pero murieron miles y miles en el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y fue por su culpa, fue por su pecado. Y yo me hacía, leyendo este texto, ¿se escucha bien? ¿Sí? Leyendo esto, yo me hacía dos preguntas, que quiero que te las hagas tú también. Y es, ¿cómo actúo cuando hay cosas que ocurren en mi contra? ¿Cómo actúo cuando hay cosas que parece que están en contra mía? En este caso, Aarón y Moisés, los líderes, los responsables del pueblo de Dios, todo el mundo se había puesto en su contra porque habían muerto unas personas por culpa de su pecado. No tenía ni que ver con Moisés ni Aarón, pero todo el mundo se puso en contra y empezaron a quejarse y a amotinarse contra Moisés y Aarón. ¿Y qué es lo que tú haces cuando hay cosas que parece que están en tu contra, hasta injustamente? Hay cosas que nos buscamos, ¿no? Pero hay cosas como que nos vienen y dices, ¿de qué manera tú actúas? ¿Cómo te tomas eso que viene en tu contra? Lo que hoy en día se lleva de moda es que si hay algo que no te gusta o que está en contra, lo publicas en tu red social favorita, ¿no? O si el partido político que gobierna no te cae bien, pues lo escribe en tu red social y luego empieza a eliminar a los que dicen, pues este parece que no es de los míos, y vas borrando y al final tienes tu grupito de amigos que piensan más parecido a ti, ¿no? Y aquí vemos los dos bandos, ¿no? Los que se quejan contra otros, pero está el bando de Moisés y Aarón. ¿Tú sabes lo que hicieron ellos? Pues ellos, dice que se dirigieron, cuando todo el mundo se amotinó, se dirigieron a la tienda de encuentro, se fueron a donde habitaba Dios, se fueron a esconderse ahí, a esconderse, entre comillas. Y bueno, para no hablar yo mucho, y vosotros también podéis hablar, ¿de qué manera puedes encontrarte hoy con Dios? Decirme alguna forma que tú tienes de encontrarte con Dios. ¿Algún voluntario valiente? ¿Voluntaria valiente? Orando. Gracias. ¿Quién lo ha dicho? Gracias. Orando. ¿Ayunando? Alabando. Gracias. ¿Cuántos alabando a Dios a veces se han podido encontrar con Dios? Te pone una música, ¿no? Me encanta a mí también. ¿Alguien más? Obedeciéndole. Amén. Es una forma de encontrarse con Dios. ¿Alguien más? ¿Levi? Teniendo una relación con el personal. ¿Alguien más? ¿Cómo? Leyendo su palabra. Amén. Pues hay varias formas de encontrarse con Dios. Y es la forma que tú aprendes a encontrarte con Dios, pues haces que cambie las circunstancias. Yo también en este tiempo estoy descubriendo que con buenas relaciones que te acercan a Dios es otra forma de acercarte todavía más, ¿no? Y cuando tú puedes expresar lo que Dios está haciendo por ti, eso te ayuda a acercarte más a Dios, ¿no? Parece que es más íntimo lo que ha pasado. Y cuando otra persona te da su punto de vista de cómo Dios está obrando en él, es otra forma de acercarte a Dios. Hay muchas formas y lo importante es cómo actúo cuando hay cosas que parece que están en mi contra, cuando hay cosas injustas. Si actúo independientemente me voy a equivocar porque, os voy a contar un secreto, solamente cada uno tiene una parte una perspectiva de la realidad. Y quiero que lo veamos con un ejemplo. Porfa, Joana, la primera cara. Quiero que adivinéis de quién es la cara de esta persona, una persona ultra famosa, ¿vale? Todo el mundo seguramente la conoce y solamente vamos a verle parte de la cara, ¿vale? Si lo sabéis, no lo digáis a primera para que los que no lo sepan puedan esforzarse en saber quién es. El que pone 2, me parece. Ese, vale. Ya lo habéis dicho, muy mal. ¿Quién ha sido? 10 flexiones. ¿Quién no sabe quién es? No sé si lo sabe, ¿no?
Muy bien. Ah, vale, ya, ya sí. Yo aquí haciéndome lo interesante y la foto de la cara. Bueno, Will Smith. ¿Todos lo habéis reconocido? ¿Sí? Pues a mí me había costado. Venga, siguiente cara. Ya, 10 flexiones. ¿Quién ha sido? 10 flexiones. Tenéis que esperar un poquito, ¿vale? Para que todo el mundo se esfuerce. Muy bien. Sí. Pon quién es. Cristiano Ronaldo. Siguiente. Tenéis que esforzaros, ¿eh? Todo el mundo calladito. No hay manera. Hay que esperarse un poquito, ¿vale? Sí, ¿sí? ¿Lo sabíais? Lo sabía, lo ha dicho. Siguiente. Este es como el más guapo de todos que van a salir. A ver, dale a la siguiente. Vale, esa es mi foto de currículum, ¿vale? Bueno, ya, gracias. Es suficiente. Bueno, lo que quería que pensáramos es que muchas veces solo con una perspectiva, esto es ultra conocido, pero imagínate que hubiera puesto a lo mejor una persona de aquí que lo ves pero no tiene, te habría costado mucho y seguramente ahora con las mascarillas tú te cruzas con gente y te pones así a mirarle de no sé si, o te mira alguien y dice, me conoce pero yo no sé quién es, y te saludan, hasta luego, ¿no? Ah, sí, buena, y dices, ni idea. Pues como tenemos una perspectiva limitada de la realidad, no lo sabemos todo, puede que nos equivoquemos. Y eso fue lo que le pasó aquí al pueblo de Dios. Y la otra pregunta que quería hacerme leyendo lo que hemos leído es ¿cómo actúo cuando ocurren cosas en contra de otros? ¿Cómo actúo cuando ocurren cosas en contra de otros? Los problemas que tenemos, muchas veces siempre decimos, Señor, ¿por qué permite esto? Pero no siempre es culpa de Dios, ¿no? A veces sí. Muchas veces es culpa de otras personas, cosas negativas que nos pasan, ¿no? Y también puede ser por mi culpa. Y te voy a revelar una cosa que he aprendido esta semana. ¿Tú sabes lo que significa pecado? La primera vez que aparece en la Biblia la palabra pecado, la traducción, es decir, del original, de esa palabra original es culpa, por mi culpa, ¿no? Por la culpa de otro. Y también es error, equivocarse, exactamente, errar el blanco. Y puedes poner la siguiente, por favor, ¿no? Y yo veo el pecado como algo así, más o menos, así, ¿no? Es el símbolo de la iglesia. Así. ¿Vale? Equivocarse. Errar. ¿Tú te crees que estás haciendo algo? Bueno, yo tengo que probar si esto está bien o está mal. Muchas veces no cortamos nuestra propia rama y cortamos la rama de otros, o nosotros y más gente con nosotros, y al final equivocarte te hace daño, ¿no? Y podemos acumular esa culpa, ese sentido de culpa. Pecado significa culpa. ¿Te quedas con eso? Es una palabra más entendible, por lo menos para mí, que muchas veces pensamos en pecado como algo espiritual o abstracto. No, es culpa, es error, fallar, errar el blanco, como han dicho. Pues ¿cómo actuó Moisés y Aarón cuando por su culpa estaban muriendo el pueblo de Dios? ¿Se alegraron? Aarón fue ahí en medio de todo el mundo y dijo, ¿veis lo que os pasa por vuestra culpa? ¿Os lo anuncié desde tiempos pasados? No, no dijo eso, ¿vale? Sonaba bien, pero no. Hicieron todo lo que pudieron para rescatarlo. A pesar de que era gente que se había puesto en su contra, hicieron todo lo que pudieron para rescatarlo. Y yo quería pensar, y os animo a que penséis, si ha habido algún momento en vuestra vida en el que alguien os ha ayudado o ha rescatado de una forma desinteresada. Es decir, no buscando algo a cambio. Personas concretas. Jesús, por supuesto, pero quiero que pienses en personas concretas. ¿No ha habido algún momento de tu vida que alguien te ha echado una mano sin venir a cuento? ¿Cómo estoy actuando cuando ocurren cosas en contra de otros? Y no hay ninguno que pueda decir que no peca. No hay ninguno que no pueda decir que tiene la culpa en algún sentido o que se ha equivocado. Todos somos imperfectos y necesitados y hay un vacío que nadie puede llenar. Esa culpa genera ese vacío. ¿Cómo voy a ser digno? Me pregunto. Esta semana yo
preparando el mensaje, me venía ese pensamiento de cómo puedo ser yo digno, ¿no? Me vino como ese pensamiento negativo, ¿cómo puedo ser digno yo de compartir, ¿no? O parece que aquí estoy de ejemplo, cuando para nada. Yo me conozco mejor que nadie, bueno, después de Dios, me conozco el primero, me parece. ¿Y cómo puedo yo acercarme a Dios cuando muchas veces, incluso por pereza, ni le busco? O hay veces que me nace hacer lo bueno por alguien, me nace, y hay otras veces que no me nace hacer lo bueno por alguien, me nace todo lo contrario. A veces tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que ir, y otras veces estoy súper perdido. Y eso es algo que a todos nos afecta. La pandemia esta del pecado y la pandemia del coronavirus, ¿no? Es algo que a todos nos afecta, y la pregunta es ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar cuando vienen esas cosas? Y cuando Dios te dice que tú puedes ser la luz del mundo, también hay que pensar, muchas veces te viene ese pensamiento de tengo este sentido de culpa, sentido de que me he equivocado, de frustración, ¿no? De que me gustaría ser esto y no lo soy. A lo mejor estoy hablando solo por mí, pero esta pandemia del pecado nos ha afectado a nivel mundial. Decía, el otro día leía que el versículo más buscado en la Biblia en el año 2020 era Isaías 41:10. ¿Puedes ponerlo, Joana? Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Una de las palabras más buscadas en 2020 en la aplicación que casi todos tenemos en el móvil, YouVersion, ha sido miedo. Y a todos nos ha afectado. Y dice, no tengas miedo, Isaías 41:10. Ah, bueno, había una imagen, pero no, está bien eso. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Es otra versión, todas son buenas. Y qué importante no solo leer este versículo, sino recibirlo como de Dios. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes. ¿Tú sabes lo que significa desalientes? ¿O qué pone ahí? Desmayes. No te desanimes. No te compadezcas. No vivas en tu lástima. No te quedes pasmado o perplejo. Todas son palabras que significa esa. Dios quiere afirmarte, Dios quiere rodearte. Dice que cuando dice te ayudaré, me gusta mucho buscar las palabras originales de cuando lo escribieron, porque tiene otro sentido a veces. Significa te rodearé, te protegeré, voy a ser tu aliado. Imagínate a tener de aliado a Dios, ¿no? Qué pasada. Te sostendré, me voy a mantener pegado, te voy a conducir, te voy a seguir de cerca. No veas si cambia el sentido de miedo teniendo a Dios de esa manera contigo, ¿no? Y Dios te ofrece el perdón. Dios quiere quitarte ese peso de culpa, ese peso de frustración de haberme equivocado. Y no somos para nada nuestros fracasos. Muchas veces la gente se equivoca y se cree que es esa equivocación. No somos nuestros fracasos. Pero te voy a decir una cosa, tampoco somos nuestros mejores aciertos. Tú sabes que la Biblia dice que tus mejores obras son para Dios. Imagínate Dios ahí sentado en su silla blanca, ¿no? Seguramente. Lo mejor que puedes hacer, tus mejores obras son trapos de inmundicia, que si quieres luego busca el sentido de trapo de inmundicia, pero es trapo sucio, un trapo guarro. Eso es lo mejor que puedes hacer, no tiene comparación con Dios, es decir, con lo santo y lo puro que es Dios. Entonces muchas veces tenemos ese sentido de cómo puedo yo acercarme a Dios. Y Dios te ofrece el perdón. Dios quiere expiarte, Dios quiere quitarte esa culpa. Y bueno, aunque hemos visto, ¿tú te has enterado de lo que hizo Aarón cuando estaba ahí la pandemia en Israel? Cogió un incensario, que será una especie de artilugio de incienso, le puso brasa del altar, que era el lugar santísimo, lugar santo que ahí no podía entrar casi nadie, ¿no? Pues cogió lo más sagrado, se saltó el protocolo, es decir, tú no podías conseguir perdón de pecados si no ibas tú y ofrecías un sacrificio, pero se la jugaron, dijeron, me la juego,
cojo este artilugio de incienso, le echo brasa y me llevo lo sagrado a la muerte y a la culpa del pueblo. Se la jugaron porque no era el protocolo de cómo podía obtener el perdón en aquella época. Ahora sabemos que no es así. Pero decidieron hacer algo, ¿no? Y muchas veces nuestros esfuerzos están, en general, nuestros esfuerzos de la vida están motivados o por un miedo, no tengo que buscar trabajo y hacer lo que sea por sí, ¿no? O a veces nuestros mejores esfuerzos son por una frustración, ¿no? Yo trabajo en un gimnasio, muchas veces la gente viene y hace, sobre todo cuando está cerca el verano, la gente viene al gimnasio y hace un esfuerzo que eso es, digo, madre mía, eso no lo hago yo ni yo. Y por esa frustración o muchas veces por el orgullo de querer demostrar es cuando hacemos nuestros mejores esfuerzos, ¿no? ¿Tú piensas de cuándo haces tus mejores esfuerzos? También hay otros esfuerzos que están bien motivados. Primera de Juan 3:6 dice lo que cuenta... No, eso no lo dice ese versículo. Efesios 3:6 me parece, ¿vale? O Gálatas. Gálatas, no lo sé, está en la Biblia, os lo prometo. Dice lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Y tu esfuerzo también pueden ser impulsados por el amor. Esto ya lo he dicho. Y bueno, yo quería que viésemos a Jesús como ese Aarón, ¿no? A Dios como ese Aarón que dijo, mira, estamos aquí en nuestro cielo, en lo sagrado, aquí no puede llegar nadie, si no se lo permitimos nosotros, pero nos la vamos a jugar y vamos a llevarnos lo sagrado a este lugar de culpa, a este lugar de muerte, ¿no? A nuestros pecados. Jesús hizo lo mismo que hizo Aarón y él mismo fue quien en la cruz, por un lado estaba tocando a Dios porque él mismo era Dios y por otro lado estaba tocando nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestra debilidad, ¿no? Nuestras equivocaciones y me reconcilió. A mí Dios me reconcilió en la cruz. Y es una pasada porque era mi culpa, ¿no? Y si tú dices que no tienes culpa, dice la Biblia que haces que Dios parezca mentiroso, en Primera de Juan. Y Jesús trajo esa vacuna, la vacuna del amor de Dios que puede salvarte. Jesús tuvo solo un ministerio de 3 años y aún así ha afectado a millones y sigue afectando a millones, está propagando la vacuna en todas las culturas y es una pasada. Primera de Juan 3:8 dice, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué dice? ¿El que peca o el que practica el pecado? ¿Sabéis lo que es la diferencia, no? El que peca, el que se equivoca, tú te puedes equivocar. El mismo capítulo dice que todos pecamos, pero aquí dice el que practica el pecado, el que vive y vive en el pecado, es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Porque tú sabes qué pasa, que muchas veces nos encontramos atrapados en el pecado. Esto parece que estoy hablando a gente nueva, pero para nada, ¿eh? El pecado quiero que pienses que es error, culpa, frustración, debilidad. ¿Quién no tiene debilidad aquí? Que levante la mano y lo apedreamos. Y Jesús vino para deshacer eso, esa trampa en la que podemos encontrarnos. Ninguno que sea, el versículo 9 de 1 Juan 3, dice, ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios, tiene la semilla de la vida de Dios, tiene la vacuna del amor de Dios. No puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Se sabe que quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios, no es nacido de Dios. Y te quiero dar 2 puntos, tú sabes que nunca doy 3 puntos, ¿sabéis por qué? ¿Por qué no doy 3 puntos? Porque 3 puntos lo hacen los pastores. Yo doy 2 o 4. Con la vacuna, y esto es un propósito que te puede aplicar para este año, estamos en tiempo de propósito, yo voy con retraso. Con la vacuna puedes vencer el miedo. Tú sabes que este Aarón tan impresionante que hemos leído aquí, que se la jugó, que se fue al medio de la pandemia a pedir perdón por el pueblo y a conseguir que Dios les perdonara, este espectacular Aarón, que fue la mano derecha de Moisés, hubo un momento
en el que Moisés se fue, se pegó muchos días fuera y todo el pueblo le empezó a presionar para que les construyera un Dios más tangible, ¿no? Ahí está Moisés con Dios, no sabemos qué ha pasado con él, si se ha muerto, queremos adorar algo. Y no sabemos por qué Aarón, después de haber visto todo lo que había visto, cómo Dios se movía, pues Aarón llega y le dice, dame joyas y vamos a hacer un becerro de oro. Hicieron un ídolo, un dios, y estaba de moda en aquellos, ahora no haríamos un ídolo, pero haríamos de un ídolo otra cosa, ¿no? Pero en aquel tiempo era como la moda tener su ídolo, y construyó un ídolo de oro y le hizo hasta un altar, que eso ya era, lo ponía él de la casa, Aarón, eso no se lo pidieron. Y cómo se equivocó Aarón, ¿no? Y eso nos demuestra lo débiles que podemos ser cuando el miedo es más fuerte. Yo me imagino a Aarón con miedo, o cómo te lo imaginas tú, o con duda, ¿no? A lo mejor. No sé cómo te imaginas a Aarón en ese momento, que todo el pueblo le presionaba. Y Proverbios 29-25 dice que el temor, no me paro mucho para leer, para no hacerlo largo, ¿vale? Proverbios 29-25 dice, el temor humano es una trampa, o el temor del hombre, dice otras versiones más antiguas, pone lazo. Quien confía en el Señor está a salvo. Y quiero que veas el temor como, tú sabes que para cazar ponían lazo, ¿no? Ponían una cuerda, tal, y así es el temor humano. Es una trampa que no te das ni cuenta y por un descuido sutil lo pisas y te quedas atrapado. Así es el temor. Y la única forma de vencer ese temor es con la vacuna. ¿Sabéis cuál es la vacuna, no? La vacuna es Jesús que vino, la vacuna es el amor de Dios que te lo quiere inyectar y que sea inmune al poder del pecado y de la muerte. Y segundo punto, ¿habéis visto qué rápido? Primer punto. Segundo punto. Bueno, se me ha olvidado la imagen del becerro, pero da igual. Segundo punto, espérate. Es que no estoy acostumbrado. Bueno, perdón. ¿Ves? Yo sabía que el primer punto era muy rápido. El miedo, ¿tú sabes qué hace? El miedo hace que dejes de hacer cosas porque el riesgo es más alto que lo que puedes conseguir. ¿Lo habéis entendido? El miedo hace que veas el peligro o lo que puedes perder, eso es mucho más importante que lo que podrías conseguir. Por ejemplo, la historia de David y Goliat, todo el mundo tenía miedo porque dicen, yo me enfrento y me puedo morir. Pero David no, David vio que Dios era más grande que ese miedo, ¿no? Y tú sabes que el mensaje que tenemos hoy de la palabra, tener la palabra en un librito, la Biblia, también se debe a personas valientes que cogieron el mensaje que podría salvar de la culpa a todo el mundo y aunque habían consecuencias, en los primeros años los mataban y no solo en los primeros años, sino más adelante los mataban, pero para ellos era más importante transmitir un mensaje de esperanza que el peligro. Fueron valientes, pudieron vencer el miedo. Y ese miedo solo se puede recibir si recibes la vacuna de Dios. Hay que ser agradecidos también con todas las personas que se han esforzado en que llegue la vacuna a nosotros, ¿no? Hoy muchas empresas se han esforzado, ¿no? Es muy difícil traer la vacuna a menos 70 grados, no sé qué. Es de agradecer también, no solamente a Dios, sino a todas las personas que se han esforzado en traerte esa salvación, esa vacuna. Y solo con la vacuna puedes vencer ese miedo sin ser irresponsable. Piensa en el COVID, tú puedes decir, pues yo no tengo miedo, me quito la mascarilla, y ahora resulta que le infecta a alguien sin querer, o te contagias tú sin darte cuenta, se lo pasa a otro y otro se muere. Pues solo con la vacuna puedes vencer ese miedo sin ser irresponsable. Dice 1 Juan 3,16, conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así, esta parte es muy bonita, ¿no? Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Vale, muy bien. ¿Y qué más? Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener el amor de Dios en su corazón? Hijos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos uno a otro. No puedes seguir a Dios, no puedes tener a Dios sin servirle.
Yo pensaba, hay muchas veces que hay gente, estaba pensando cuando leía esto, hay gente que como que si no está sirviendo a Dios, no deja de seguirlo. ¿Te has dado cuenta que hay gente así? Como que dice, si no está sirviendo tal, ¿tú sabes quién es esa persona? Todo el mundo. Y servir a Dios no significa tener un puesto en la iglesia, ni mucho menos. ¿Vale? Servir a Dios significa hacer lo que Jesús hizo. Jesús se acercaba al necesitado, a las personas que tenía alrededor que él podía ayudar. Eso es servir a Dios. Hay muchas formas de servir a Dios. Es imposible seguirle y tener a Dios sin servirle. Segundo punto, ahora sí, con la vacuna puedes restaurar o puedes conseguir buenas conexiones, buenas relaciones. Si la vacuna, tenemos que tener mucho cuidado, hemos perdido mucho nuestras relaciones sociales, ¿no? ¿Qué tal? Os vemos serios. A veces hay que preguntar y así, ¿no? Y nunca sabes hasta qué punto puedes relacionarte si no tienes la vacuna sin contagiarte. Quiero que pienses, cuando hablo del virus, quiero que pienses en el pecado, ¿vale? No solo en el COVID. Es una parábola. Jesús usaba las parábolas porque era algo muy habitual y te ayudaba a entender con más claridad el mensaje que quería darte. Y quiero que te fijes en los versículos que hemos leído de Aarón y tal, que Moisés es quien le dice a Aarón, Aarón, yo no soy Aarón, es decir, Moisés no era el sumo sacerdote, no era la persona que podía entrar dentro del lugar santísimo, etc. Entonces, era Aarón, pero fue Moisés quien le dijo a Aarón, Aarón, cógete tu incensario, cógete tu brasa del altar, coge lo sagrado y vete. Y muchas veces necesitamos esas buenas relaciones que te impulsan, que te motivan. Como dice mi padre, el cristianismo ese de Rambo, ¿no? De independiente, de yo solo puedo sobrevivir, no existe. Necesitas restaurar esas buenas conexiones. Y te voy a animar a una cosa, que es una cosa que yo quiero hacer este año, y es tener buenas conexiones, buenas relaciones. No significa buscar a lo mejor en otras personas, que también puede ser, que necesitas a lo mejor encontrarte con Dios a través de esa relación con otras personas, pero también relaciones que ya tienes, por ejemplo, si tienes pareja, tu mujer, tu marido, un amigo, tu compañero de piso, lo que sea, aprovecha esa relación y haz de una relación corriente una buena relación. Que puedas decir, podemos orar un día a la semana, ¿no? Podemos leer juntos unos versículos, nos edificamos. Y cuando tú recibes la vida de Dios, puedes tener esas buenas relaciones. ¿No echáis de menos el poder abrazar a la gente? A mí me ha entrado ganas de abrazar a gente que no quería abrazar en realidad. Con esto de tener tanto tiempo, dice, necesito la vacuna sin microchip. Estoy acabando, si podía ayudarme lo de la alabanza, porfa. Os lo he dicho que iba a ser rápido. Y Aarón fue una mano derecha para Moisés también. Muchas veces nos inspiran muchos personajes de la Biblia. Me gustaría ser Moisés, sí, pero Moisés tenía a Aarón, que era lo que hacía prácticamente todo. Es más, Moisés tenía ayudantes y no puedes buscar a alguien en la Biblia que hiciera algo muy grande a través de Dios, sin esas buenas conexiones, esas buenas relaciones, sin ese trabajo en equipo. No somos Rambo, no podemos vencer solos. Y el otro día hablaba con un amigo que no es creyente y hablábamos acerca de Jesús y me decía, pero yo no puedo entender un Dios de amor o un Jesús de amor si te dice, si no crees lo que yo digo y si no me sigues te vas a ir al infierno. Eso me decía esta persona. Y yo, es decir, me cambió la mente porque digo, yo nunca he visto a Jesús de esa manera, de decir, si no me sigues y si no me haces caso, tú ya verás tú que te va al infierno. Yo todo lo contrario. Yo he visto a Jesús que se acerca al infierno a sacarte de ese infierno. Y si tú ves a Jesús como, tienes que hacer esto si no te vas al infierno, nadie puede con su propia capacidad humana salvarse del infierno. Necesita a alguien que te rescate. Pues si podía hacer algo de musiquita.
Y te voy a contar un secreto de la vacuna, es que no está inmunizado de por vida. La vacuna es algo que necesita reciclar, porque el pecado, aunque es pecado, muta, se te va presentando de diferentes formas, ¿sabes? Y necesita recibir la vacuna, no solo una vez, sino un año, un día, otro día. Necesitamos la vacuna y ahora es un buen momento para pedirle a Dios: Señor, inyéctame tu vida, acepto lo que tú has hecho por mí, y lo puedes aceptar a través de la fe. Y la fe es que no tiene evidencia, la fe es creer. Yo en uno de los momentos en que más pecador me he sentido de mi vida, hace unos años, Dios me recordó solamente un versículo y eso me restauró, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y sentí como Jesús diciéndome: mira, que yo he muerto precisamente por esto, porque te has equivocado, has pecado, pero es que yo vine y morí, no por tu excusa, no por tu justificación, vine a morir por tus pecados. Y me encontré con Dios en un segundo. Y eso es algo que Dios puede hacer ahora contigo. No sé si tú tienes a veces ese sentido de culpa, de equivocarte y esas consecuencias que tienen. Dice 1 Juan 2, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Versículo 15, si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Y menos mal que Dios no nos ve de la misma forma que nos vemos nosotros y que Dios no nos ve a través de nuestros fracasos, sino que Dios te ve a través de lo que Jesús hizo. Dios te ve a través de la sangre de Jesús que te limpia. Y Jesús no vino a los sanos, vino a los enfermos. Te animo a que tú puedas recibirlo, pero te animo también a que tú también puedas darlo. Si tú ves que hay gente que no le interesa mucho a Jesús, no pierdas el tiempo, pero ve a los enfermos, ve a las personas que tú ves que puedes ayudar y que ese mensaje sanador de Jesús puede librarlo no solamente para ti, que por supuesto, sino para otros. ¿Te parecen dos buenos propósitos? Buenas relaciones y vencer el miedo, ser valiente. Pues si os parece, vamos a tener un tiempo de alabar a Dios.